Me es un gran gusto moderar esta mesa, este panel de expertos, que a través de la perspectiva de conocimiento de los diferentes participantes nos invita a analizar, reflexionar y aportar sobre desafíos para la construcción de una educación incluyente a través de la calidad educativa. En este panel nos acompaña la maestra Elizabeth Saad Dayan, de la Facultad de Psicología de la UNAM. El doctor Ernesto Treviño Rosón, de la Universidad Veracruzana. La doctora Judith Pérez Castro, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, de la Unidad Politécnica de Gestión de Perspectiva de Género. Me voy a permitir leer brevemente una semblanza de cada uno de los panelistas. La maestra Elizabeth Saad Dayan realizó estudios de licenciatura en Psicología y maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente e investigadora de la Facultad de Psicología, en la que ha desarrollado una línea de formación de profesionales en el campo de la atención a la diversidad. Desde 1983 coordina el grupo técnico del Colegio Vistahermosa, para el que ha desarrollado a lo largo de estos años un modelo de integración educativa basado en el enfoque social y la atención a la diversidad. Ha colaborado con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil al impulsar políticas sociales y educativas a favor de la inclusión de personas con discapacidad. Tiene numerosas publicaciones en el campo de inclusión educativa y la discapacidad intelectual. Actualmente lleva a cabo una investigación sobre transición a la vida adulta de personas con discapacidad, con empleo de enfoques de investigación participativos. El doctor Ernesto Treviño Rosón es doctor en Ciencias por el Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, con licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. A lo largo de su vida profesional ha desarrollado proyectos de investigación en los ejes políticas públicas y procesos sociales, con énfasis en violencia, políticas educativas y educación superior educativa básica. La doctora Judith Pérez Castro es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología, licenciatura en Idiomas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, REDUVAL, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, miembro de la Red Académica sobre Desastres en Tabasco, RASDRED, miembro del directorio de la Academia Mexicana de Ciencias. A lo largo de su vida profesional ha trabajado en proyectos de inclusión educativa, discapacidad y educación superior, así como de contextos de vulnerabilidad. La doctora Marta Alicia Tronco Rosas es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, España, maestra en Tecnología de la Educación por Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Universidad de Salamanca en España. Maestra en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, con sede en México, y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores, Campus Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesora académica en diversas instancias educativas, como la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección de Relaciones Internacionales, ambas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría Académica del IPN y en algunas otras instituciones privadas de educación superior. Bueno, comencemos con este panel y con la primera pregunta. Bueno, comenzaré de izquierda a derecha, me permito hacer esa precisión. Y bueno, comenzamos entonces con el doctor Ernesto. Si nos pudiera comentar
¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es el papel de las instituciones educativas para contribuir en la inclusión educativa? Adelante, doctor. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar aquí arriba con tan distinguidas colegas. Las preguntas me parecieron muy interesantes. Nos las hemos hecho en varias ocasiones al interior del COMIE, nos las hemos hecho en el CONAPACE, el Consejo Nacional de Participación Social. Algunas de esas me las he hecho yo mismo en mi propio trabajo y aparecen con mucha frecuencia en el trabajo de varios de mis estudiantes, en particular en los estudiantes de posgrado. En relación con la primera pregunta, ¿cuál es el papel de las instituciones educativas para contribuir en la inclusión educativa? Yo lo planteo de la siguiente forma. Me parece que un papel fundamental de las instituciones educativas consiste en ayudar al diagnóstico de los problemas locales y regionales de exclusión. Aunque pareciera evidente que socialmente hemos aceptado que la exclusión social es un problema que tenemos que combatir, de eso no se sigue que tengamos un diagnóstico adecuado, de qué naturaleza, de qué tipo, de qué alcance, de qué intensidad son los problemas de exclusión social y por lo tanto también de exclusión educativa. A este respecto me parece que algo que hacen muy bien o que deberíamos aprender a hacer mejor todavía las instituciones educativas desde el básico hasta el posgrado es conocer mejor a nuestra población educativa y a nuestra población potencial. En estados como el que yo vengo, que es Veracruz, en el sureste mexicano, y en muchas partes de una ciudad metropolitana, una zona metropolitana como es esta, la Ciudad de México, hay una gran diversidad contextual, hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad lingüística que en ocasiones pasa desapercibida y que no articulamos a los procesos de exclusión o a la limitada inclusión en el campo de la educación. Ahora bien, como ya mencionaba, me parece que en la conferencia anterior la escolarización no necesariamente implica inclusión, entonces algo que hemos hecho sistemáticamente en el sistema educativo mexicano es incluir personas al sistema escolar, pero del mero hecho de estar ahí en una escuela, tener una matrícula, no implica que se les ha incluido exitosamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde mi punto de vista y a partir de mi experiencia en el campo de la investigación, me parece que ese asunto todavía está subdiagnosticado o subevaluado y ahí hay un ámbito que las instituciones todavía tenemos que mejorar o tenemos que incidir. Otro papel es el de gestoras de recursos, de estrategias, de métodos para mejorar los procesos de inclusión educativa. Pongo la palabra gestoras entre comillas porque en realidad hay una responsabilidad de parte del Estado mexicano, hay una responsabilidad de los estados de la República, hay una responsabilidad de las instituciones y también de la sociedad civil de reclamar los recursos, de entregar los recursos, de hacer un seguimiento adecuado de los recursos educativos, de los recursos en materia de instalaciones, en la capacitación de los profesores. Pero también es cierto, y esto lo informa la investigación, que en muchas ocasiones las necesidades que viven las escuelas, que viven las familias, no llegan con toda la claridad que debería llegar a los responsables de la conducción del sistema educativo. Entonces es impresionante ver cómo un secretario de educación o un subsecretario de sector no sabe, entre comillas, que en tal o cual escuela hay un problema para atender a niños con dificultades motrices o con, problemas de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, ya señalé un primer papel que me parece que tienen que hacer las instituciones educativas, que es ayudar al diagnóstico. Un segundo papel es hacer de buenas gestoras y de mediadoras, al mismo tiempo que reclamadoras de los derechos de aquellas personas que les han sido encargadas, que son los estudiantes o los jóvenes o los niños, ¿no? Aquí me parece que hay un reto mayúsculo y está por terminarse mis 5 minutos para responder, y es que actualmente la política educativa incluye dentro del Programa Nacional de Inclusión y Equidad, incluye a personas con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes, estudiantes indígenas y migrantes. Al incluirlos a todos ahí se abre un riesgo que en Veracruz hemos discutido mucho, y es que puede invisibilizar algunas luchas, algunas demandas, en particular de las poblaciones indígenas y migrantes, que al estar incluidas dentro de un solo programa pueden ser invisibilizadas. Y entonces aquí se abre un nuevo reto que las instituciones educativas tienen que asumir, cómo ante acciones políticas de este tipo no se extravíe la particularidad de cada grupo poblacional. Lo dejo ahí. Gracias, doctor.
Pedimos a la maestra, a la doctora Elisa Sad, que nos comente al respecto de cuál es el papel de las instituciones educativas para contribuir en la inclusión educativa. Adelante, pues muy doctora. buenas tardes. De verdad también para mí es un gusto estar en este panel y bueno, me parece que son preguntas cruciales. Todos sabemos que las instituciones educativas en nuestro país tienen un papel determinante en la mejora de los procesos de aprendizaje, pero más allá de eso, en tratar de evitar la desigualdad, la exclusión y promover la justicia social. Creo que la escuela, las instituciones tienen el papel fundamental de reconvertir los procesos de exclusión en procesos inclusivos donde den oportunidades a todo el alumnado. Sin embargo, pues una de las realidades es que las instituciones educativas son generadoras de exclusión. A lo largo de su desarrollo van desarticulando a muchos miembros de la sociedad por diversos motivos y es paradójico que buscando la inclusión y las oportunidades para todos, la misma escuela genera muchos procesos de exclusión. En este sentido, la escuela tiene que tener una transformación significativa e importante en su mirada del alumnado. No basta con recibir alumnos que tengan características particulares, requiere tener una mirada de diversidad frente a todo el estudiantado, una mirada donde cada estudiante es único, singular y para cada uno en su conjunto debemos de responder a sus propias necesidades. Si la escuela no adopta una mirada donde la inclusión es ver a todos los estudiantes y no cómo integrar a ciertos grupos a lo ya establecido, nos quedaremos, como en muchas ocasiones ocurre, en programas de incrustación educativa, donde está la presencia, creo que Ernesto lo señalaba, donde está la presencia de grupos de la población diversos, pero que no están recibiendo las oportunidades. Y continuaremos también con aquellos llamados, los alumnos que siempre ha atendido la escuela, con miradas muy homogeneizantes. La escuela tiene que ver la heterogeneidad y tiene que adaptar sus metodologías de enseñanza, sus políticas educativas y dar una cultura, generar una cultura de atención a la diversidad, pues mucho más propia de lo que realmente debe de tocar a la institución. Me parece que además tiene un papel privilegiado porque en la medida que hace un cambio paradigmático y adopta una mirada mucho más social de las diferencias humanas, la escuela, la institución escolar, tiene la posibilidad de cambiar esquemas de pensamiento. Es de verdad la educación el foro privilegiado donde podemos cuestionarnos desde la niñez, desde la más temprana edad, quiénes somos como personas, qué lugar ocupamos en la sociedad, cómo nos miramos unos a otros y todos estos factores que a lo largo de los procesos de socialización que la escuela promueve van generando discriminación, etiquetación, estigmas, categorizaciones, divisiones. La escuela como institución tiene la posibilidad de hacer transformaciones importantes. Puede ver a la diversidad del estudiantado siempre y cuando sus docentes, su gestión escolar, su organización se prepare para ello y de esta manera no solamente atiende al síntoma de la exclusión, sino que incide en los esquemas de pensamiento que son los generadores de la exclusión social. Entonces pensamos que la escuela en todos sus niveles puede tener esta oportunidad. Por otro lado, la escuela también puede incidir en los procesos de desarrollo y fortalecimiento de los individuos en particular. Muchos desconocen cuáles son sus derechos, se ven acogidos dentro de la escuela como una minoría y asumen de una manera institucionalizada y naturalizada que ese es el lugar que les toca. La escuela también puede incidir en favorecer en cada uno de los estudiantes y en los grupos minoritarios que están representados dentro de las instituciones educativas en un proceso de fortalecimiento a favor de los derechos, a favor de la representación de sus propias creencias, culturas, necesidades, de una manera en que se coexista de forma armónica dentro de la institución. Entonces creo que el papel de la escuela es muy importante, es fundamental, requiere de un cambio paradigmático, de adoptar una verdadera visión de diversidad. Diversidad no son los otros, diversidad somos todos. Considerar que muchas de las cosas que la escuela aborda como diversidad son construcciones sociales, no son aspectos naturalizados de diferencias humanas,
tenemos que desarraigarnos de muchos modelos médicos cuando hablamos de la discapacidad, de muchas cuestiones de aislamiento cuando hablamos de etnias, de muchas cuestiones generalizadas cuando hablamos de género, y es en los docentes donde tendríamos que hacer los principales cambios, pero no a nivel de prescripciones, sino a nivel de trabajar verdaderamente un cambio de paradigma. Gracias. Gracias, maestra Elisa. A continuación, cedo la palabra a la doctora Judith, que nos comenta también sobre las instituciones educativas para la contribución a la inclusión educativa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la participación en este foro. Bueno, para empezar tendríamos que reconocer que la escuela o las instituciones educativas son parte de una estructura más grande que es la estructura social. Como la sociología siempre nos ha indicado, hay desigualdades que reproduce la escuela, ¿cierto?, pero la escuela también puede aportar para cambiar esas desigualdades, siempre y cuando también haya un cambio en el contexto. Es decir, la educación por sí sola, si no hay un cambio en las estructuras sociales que la rodean, el impacto es limitado. La UNESCO señala que el cambio, el impacto que puede tener una escuela en un niño que tiene todas las condiciones en su contra, varía entre el 12 y el 15%. Pero aún así podemos tener grandes alcances. ¿Cuáles serían las funciones o cuáles podrían ser las funciones de las instituciones educativas? Una de ellas podría ser ampliar las oportunidades educativas de las personas, es decir, favorecer la distribución social de oportunidades. Estamos nosotros en un sistema educativo que fue construido y que está orientado para una distribución meritocrática de las oportunidades. Es decir, pensamos que con darle el espacio al alumno, darle una matrícula a través de un examen, con eso ya estamos favoreciendo la inclusión. Y no, ahí lo único que se le está dando es la presencia o no, o la ausencia en una institución educativa. Entonces, una de las funciones de las instituciones educativas es favorecer esta distribución social de oportunidades. Otro elemento que puede hacer la escuela u otra función que tiene es la distribución individual de oportunidades, es decir, que lo que la persona llegue a aprender en la escuela le sea valioso. Entonces, como señala ENSCO, hay que tener 3 niveles, o hay que considerar 3 niveles: la presencia, el aprendizaje y el siguiente nivel, que también tiene que ver con la distribución individual de oportunidades, es la participación. Entonces, no basta con darle el espacio, no basta, tiene que aprender, y no basta solo con aprender, sino que tiene que aprender también a participar y a vivir en sociedad. Cuando presentamos o cuando intervenimos en este tipo de foros o de trabajos sobre inclusión, a mí me gusta seguir la recomendación de SLI, que dice: siempre que hablemos de inclusión y exclusión educativa, nos tendríamos que preguntar, ¿se está incluido y excluido en qué? ¿Se está incluido y excluido por qué? ¿Y se está incluido y excluido por quién? Esas son directrices que nos van a ayudar a incluir o no incluir a nuestros estudiantes. Y sobre todo habría que pensar que la inclusión y la exclusión es un binomio, es un continuum. Nunca estamos totalmente incluidos en todo, nunca estamos totalmente excluidos de todo. Entonces, creo que las instituciones educativas tienen una importante función para, como decía la doctora Elisa Satt, para favorecer este cambio de visión, este cambio de perspectiva, que no solamente integremos, sino que incluyamos, y que en esa inclusión reconozcamos la diversidad en la que estamos todos, seamos mujeres, hombres, personas con discapacidad, personas de los pueblos originarios, migrantes, que este es un problema que se ha trabajado muy poco en el tema de la inclusión y que ahora está surgiendo con mucha fuerza en el país
no solamente los migrantes por los que se denominan desplazados ambientales, sino ahora los desplazados por la violencia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer como instituciones educativas que hay un universo, una diversidad que se tiene que incorporar, y para eso tenemos que cambiar nuestra estructura, nuestra organización y también nuestro conocimiento y nuestros valores en torno a lo que es la inclusión y la exclusión en educación, que por supuesto la educación sigue siendo un importante motor para la movilidad social. Ya no tiene el impacto que tenía antes, pero sí las tasas de retorno que tiene una persona sin educación y con educación varían significativamente. Entonces, una persona que cursa la educación básica tiene una tasa de retorno del 6%, una persona que estudia educación superior puede triplicar esa tasa de retorno. Es decir, la educación no nos garantiza el éxito, pero sí nos abre nuevas oportunidades de participación social. Gracias, doctora Judith. Le cedo la palabra a la doctora Marta Alicia. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, porque por la hora veo un auditorio lleno y doblemente agradecida porque nos escuchen en estos comentarios. Yo hablaría desde estas preguntas que están haciendo, lo que es el papel de la institución educativa, cómo contribuye a la inclusión, cuál es la responsabilidad. Hablaría primero de lo que es la inclusión social. En general, lo que se dice que está incluido es lo que está visible. Hace unos meses se presentó por parte de la Secretaría de Educación Pública un modelo de inclusión y equidad, que en términos generales abarcaba las oportunidades que se requieren para la diversidad que existe en el crisol de México. En ese sentido, cuando a mí me invitaron a participar en este panel, me preocupé en el sentido de saber desde qué lugar yo podría hablar. Y voy a hablar desde lo que es la perspectiva de género. En general, lo que es visible, lo que está en la mesa, lo que está ponderado, no se cuestiona. Los artículos constitucionales, el primero y el cuarto, se habla de que los hombres y las mujeres somos iguales, no deberíamos estar excluidos ni discriminados, pero esto no es de facto. Aquí, en el Instituto Politécnico Nacional, hablo de la misma casa donde trabajo, existe una gran discriminación en todos sentidos en la parte para la participación de las mujeres. ¿Cuál es la participación que se tendría que hacer? ¿Cuál es la obligación o el compromiso que debe tener el Politécnico para que las mujeres puedan tener una mayor apertura, una mayor participación en todos los niveles, en las investigaciones, en los puestos directivos? Mucho que hacer. Esto es una obligación, es una normativa. ¿Cómo incluirlo si desde la misma creación del instituto tiene deudas pendientes, como por ejemplo la asignación de títulos por sexo? Hace 80 años el Politécnico nace, tiene una creciente participación en todo lo que es la sociedad nacional y en ese sentido crea carreras específicas en donde incluso en su creación no existían baños para las mujeres. Ha pasado el tiempo, se han modificado las condiciones, ha habido apertura. Tenemos en muchas de las escuelas una gran participación de mujeres en diversas carreras que antes eran tradicionalmente pertenecientes casi a los hombres, pero estos avances son limitados. Requerimos que desde la obligación de una institución educativa se puedan permear mayores oportunidades para que esto que está visible, pero que no se reclama, pueda tener efecto para que todas las nuevas chicas y chicos, estudiantes jóvenes que estudian en el Politécnico, puedan tener mejores oportunidades de acceso, no solo al estudio. Aquí se ha hablado en este panel sobre oportunidades después de la educación. ¿Qué pasa con aquellos que egresan y que finalmente ya no van a tener posibilidades de insertarse en campos de trabajo, en áreas especializadas, por ejemplo, de las ingenierías, en la topografía, en la aeronáutica, en ingenierías de biomédicas,
en ingenierías donde a veces los empleadores no les dan las posibilidades por cuestiones prácticas a la parte de las mujeres. En ese sentido, yo quería comentar una serie de aspectos en donde la obligación de las instituciones, de todas las instituciones y en particular las instituciones educativas, deben de comprometerse a establecer líneas específicas y de manera obligatoria de incorporación de mujeres y hombres en toda la institución. Hay una frase que me gusta mucho de una mujer que trabaja, se llama John Scott, una feminista muy reconocida, que trabaja estos temas de discriminación y de feminismo, en donde dice que no basta la prohibición de la discriminación para dar por supuesto que se puede consagrar la igualdad. En ese sentido, yo creo que se debe de poner una atención muy específica, no solo al sector de las mujeres, sino también al sector de los hombres. Existe una serie de avances que tenemos en la parte de la normativa institucional. Desde 2012 se estipula que los títulos se deben de expedir por sexo, pero es hasta casi 75 años en donde todas las mujeres egresadas de nivel licenciatura tenían sus títulos en masculino. Tenemos deuda pendiente con la expedición de las cédulas profesionales, porque si bien se cambió la expedición de los títulos, falta el registro de esas cédulas profesionales. Y cuando vamos a solicitar algún trabajo a alguna empresa, lo que nos piden es precisamente eso, nuestra cédula. Cierro nada más con el compromiso institucional. Creo que a partir de la normativa presidencial de tener una obligatoriedad como un eje estratégico, el incluir la perspectiva de género en todos los procesos, las gestiones, los desarrollos administrativos, los presupuestos de toda la administración federal, es como ha sido posible que esto baje a las instituciones educativas, a la administración pública, y de manera específica en el programa de desarrollo institucional se tiene una línea, pero falta mucho que hacer. Yo veo dos opciones. Una, que exista nuevamente esta parte de una disposición de carácter normativo, pero por otro necesitamos crear las condiciones desde la misma comunidad para poder hacer nuevas propuestas de inclusión y no segregación en todos sentidos. Gracias. Gracias, doctora. Abarcamos en esta primera ronda aspectos de instituciones educativas en la inclusión. Pasamos a un segundo cuestionamiento, comenzando con el doctor Ernesto. ¿Cuál es el papel de los actores educativos en la creación de ambientes escolares que respondan a la diversidad sociocultural? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, habría que empezar por definir a quién nos vamos a referir por actores educativos, ¿no? Entonces, una mirada convencional nos dice que los actores educativos son las autoridades de la escuela, los estudiantes, los profesores y posiblemente en algunos los padres de familia, ¿no? En una mirada extendida o no convencional diríamos que actores educativos también son autoridades que no necesariamente están en la escuela, pero que en muchas ocasiones son determinantes para lo que ocurre en ellas, y también las comunidades donde las escuelas se insertan, que pueden ser pueblos, pueden ser comunidades indígenas o pueden ser colonias que quieren mucho a su escuela, sea una primaria, una secundaria, una preparatoria, y que les ha costado mucho tenerla y que participan activamente en ella, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que quiénes son los actores depende del contexto radicalmente. Bueno, asumiendo esta diversidad, yo diría que en algunos casos, muchas escuelas, desde el preescolar hasta el posgrado, los actores son los tradicionales, y entonces en torno a ellos se dirime la discusión sobre cómo crear ambientes de aprendizaje que faciliten la inclusión social. Es mucho más difícil la tarea cuando los actores que participan en el contexto escolar no solo son los convencionales, cuando hay muchas voces, muchas miradas, muchas expectativas convergiendo en torno a la escuela. Al respecto, yo pienso que asumiendo una perspectiva amplia, no solamente la mirada convencional de actores, pienso que una de las tareas de los actores es, en primer lugar, ayudarnos a avanzar hacia un nuevo tipo de sensibilidad social. Y con esto me refiero a que frente a la exclusión por distintas razones que vivimos en las sociedades, también hay un enorme grado de naturalización. Y la naturalización
es el resultado de un efecto de repetición a lo largo del tiempo, de cosas que no se cuestionan. Los actores educativos, empezando por los convencionales, los profesores, los directivos, los estudiantes, necesitamos avanzar hacia un nuevo tipo de sensibilización que empieza, desde mi experiencia, cuando menos, por una suerte de introspección. Es decir, por explorar nuestros propios prejuicios, nuestras propias representaciones ya establecidas en torno a lo que es distinto de nosotros, ¿no? Y caminando por ahí, créanme que es un ejercicio más complicado de lo que parece. Y a partir de ahí se puede avanzar hacia la construcción de estrategias de enseñanza y aprendizaje, al desarrollo de materiales, al desarrollo de contenidos particulares que permitan a los actores educativos, convencionales y no convencionales o extendidos, a incorporarse en una nueva dinámica de sensibilización frente a la discriminación, frente a la exclusión. Dentro del proceso de sensibilización hacia los procesos de exclusión hay una parte que es muy importante y que rara vez hacemos, que es extraer las consecuencias sociales del proceso de exclusión social, del proceso de estratificación social. Cuando digo extraer las implicaciones, me refiero a que en ocasiones somos capaces de identificar quién ha sido excluido y por qué razones, o quién ha sido discriminado y por qué razones, quién se ha quedado atrás en las oportunidades, pero no siempre somos capaces de llegar a las conclusiones radicales de eso. ¿Qué implica que alguien salga de la escuela? ¿Qué implica que alguien pase de grado y no haya aprendido? ¿Qué implica cargar con una estigma a lo largo de la vida? No siempre llegamos a extraer esas implicaciones. A nivel ya de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, a nivel de la construcción de ambientes, me parece que ahí uno de los mayores retos que tienen los actores educativos y que debemos de aprender a reactivar, es a la posibilidad de innovar, de inventar. Innovar no quiere decir adoptar ideas estrafalarias o extrañas y ver qué pasa. Me estoy refiriendo sobre todo a la capacidad de examinar las prácticas cotidianas y a modificarlas, en algunos casos suspender lo que hemos hecho reiteradamente y en otros casos atrevernos a experimentar con los estudiantes, con los padres de familia, con la comunidad, para tratar de encontrar alternativas prácticas, no solamente conceptuales o teóricas, prácticas a las convivencias que están informadas por representaciones excluyentes. Hay un tercer papel que me parece que es muy importante que pueden asumir los actores educativos, y es que es precisamente el de promotores, ¿no? De inicio se dijo algo que es muy importante en esta mesa, que la escuela es un espacio privilegiado para la formación de nuevos valores, para la reactivación social. Desde la escuela también se puede hacer una gran promoción por el cambio de valores democráticos, asumir algo que se dijo en la conferencia anterior, que es el empoderamiento de la sociedad civil, de los individuos, hacia cómo reclamar sus derechos y a cómo obligar a aquellos que tienen que hacer valer sus derechos, actúen, ¿no? Entonces, el papel de la promoción de una nueva cultura por la inclusión me parece que es fundamental de los actores, de los profesores, de los directivos, de los padres de familia. Y termino con lo siguiente, me parece que el fomento de prácticas de convivencia y estrategias educativas orientadas a la construcción de ciudadanía, de democracia y de respeto a la diversidad de los derechos, todavía está en términos de agenda media en México. De agenda media me refiero a que hemos avanzado varios pasos, pero el tramo que queda al frente es larguísimo todavía. Cierro ahí. Gracias, doctor. Le cedo la palabra a la maestra Elisa. Adelante. Pues bueno, Ernesto, veo que has dado un contexto muy amplio de lo que son los actores educativos. Yo también me planteo esta cuestión y bueno, adoptando al igual que él esta perspectiva de que son los docentes, los directivos, las autoridades, pues veo que su papel es significativo, es trascendente, lo señala la UNESCO, los docentes son la piedra angular de los cambios hacia una perspectiva más de inclusión. Los estudiantes tienen que desarrollar sus propias voces y tener un papel mucho más participativo en la gestión de sus escuelas y de sus formas de interacción y de relación. Las autoridades tienen que dar pauta a organizaciones escolares donde haya oportunidades para que todos participen, reflexionen y por supuesto los programas, los modelos educativos tienen que estar adecuados a las necesidades y oportunidades. Insisto, al igual que en mi respuesta anterior, todo esto implica un cambio de perspectivas, una reflexión muy profunda de todos los actores educativos y sociales acerca de las cuestiones que implican la diversidad. Reiteramos que la naturalización de que
pues no, una persona que tiene una discapacidad intelectual no puede formarse para la vida en una universidad. Tenemos varias experiencias donde nos están demostrando que se pueden formar en entornos universitarios para ser adultos independientes y participativos en la sociedad. Tan es así que en enero próximo iniciamos un programa Construyendo Puentes en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde recibiremos a 8 jóvenes con discapacidad intelectual para formarse hacia la vida independiente en el entorno universitario. No para estudiar psicología, para formarse en un contexto. Y así vamos viendo cómo, al ser creativos y teniendo una lógica mucho más abierta a favor de la equidad, a favor de las oportunidades, podemos ampliar muchísimo el panorama, ¿no? Sin duda, los actores educativos pues tendrán que estar trabajando de manera muy importante en todos los aspectos, en el currículum, en la intervención didáctica, en la formación de docentes, en la evaluación, pero en el ambiente del aula también, en conformar aulas que tengan gestión propia, donde todos puedan participar y se refuerce a través de metodologías de aprendizaje cooperativo u otras, la importancia y el respeto a cada uno de los miembros de un aula, la importancia de la participación de todos y el reconocimiento de diferentes lógicas culturales, lógicas de participación, de apropiación. En el aula debiera ser el espacio donde se desnaturalice aquello que está dado, como que a las mujeres no les gusta una cosa y a los hombres les gusta otra, y donde se dé oportunidad que se manifiesten todas las diferencias y se abran los espacios. Sin duda la educación superior va a tener otra función muy importante y sus actores serán significativamente potentes para hacer cambiar concepciones, porque si pensamos que los actores sociales puedan tener ejes transversales a favor de la diversidad, en la que estén incluidos y representados los diferentes grupos sociales con sus estigmas, sus ideas, sus representaciones, y se desmitifique y desestigmatice todo aquello que se ha ido construyendo, pues la educación superior podrá impactar en diferentes campos al ser los profesionales egresados de sus instituciones quienes lleven la profesión con una mirada de diversidad sociocultural, con una mirada de inclusión. Así podemos tener ingenieros que sepan trabajar, por ejemplo, con personas con discapacidad, que respeten cuestiones de género. Podemos tener comunicólogos que tengan un lenguaje apropiado y que puedan referirse a las diferentes comunicaciones sociales de una manera respetuosa e incluyente, o arquitectos, o psicólogos, o médicos. Es que sí creo que dentro de los aspectos que habría que incluir en la educación sería la transversalidad. Por supuesto, uno de los puntos que más se cuestiona y que más difícil es comprender son aspectos que tienen que ver con la flexibilidad curricular, muchas veces mal entendida como hacerle fácil las cosas a las personas y no como adaptar los esquemas de enseñanza a la diversidad y características, estilos de aprendizaje, oportunidades, nuevas tecnologías, visiones creativas de lo que es la educación. Creo que en general los actores sociales tendrán que tener esta sensibilidad de la que se hablaba para poder promover diferencias en su actuación. Gracias, doctora Elisa. Le cedo la palabra a la doctora Judith. Bueno, siempre que me preguntan sobre el papel de las instituciones y de los actores, me parece como una pregunta reiterada. En los discursos políticos y en la presentación de los grandes programas educativos, dicen es que las instituciones tienen que hacer un esfuerzo por cambiar las condiciones educativas y las condiciones sociales. Pero ¿quiénes son las instituciones? Las instituciones somos nosotros, estudiantes, profesores, padres de familia, directivos. Cuando se implementa un nuevo programa educativo, hace un momento justamente lo comentábamos con los compañeros que están aquí en la mesa, pareciera que siempre hay nuevas ideas, nuevos programas educativos, siempre estamos en el punto de la novedad, pero ¿a quién le toca realizarlo? Pues a nosotros, a los estudiantes, a los directivos, a los profesores, somos los que mediamos entre la política pública y lo que llega al salón de clases. Entonces, los actores educativos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de transformar
las políticas, las prácticas y las culturas, entendiendo por esto el conjunto de valores que sostienen las instituciones. Los planes y programas nacionales no se aterrizan directamente. Los planes y programas institucionales se tienen que contextualizar, se tienen que adecuar a las necesidades de los estudiantes. Y eso lo hacemos nosotros, los maestros, los directivos, los alumnos. Nosotros necesitamos tener conciencia de hacia dónde está dirigida nuestra actuación, si va a ser al ámbito del currículum, si va a ser el ámbito de la evaluación, si va a ser el ámbito de la enseñanza, si es en el ámbito de la organización. Es decir, no es que físicamente sea posible separar todo, pero sí es importante que reconozcamos las diferentes funciones que desempeñamos en la vida institucional. Y esto aunado a las diferencias en recorridos que tienen cada una de las personas. Hablamos, por ejemplo, en este foro de la equidad. La equidad justamente trata de eso, de reconocer que somos diferentes y que hacemos recorridos diferentes para llegar a una meta determinada. Entonces, creo que la principal función de los actores está justamente en eso, en transformar las prácticas, las políticas y la cultura institucional, de acuerdo con las necesidades de los diferentes sectores o grupos o personas que nos llegan a los salones de clases, porque no es lo mismo trabajar con personas con discapacidad que con personas que son desplazadas. No es lo mismo trabajar con personas que vienen de los sectores de bajos ingresos, a trabajar con mujeres, a trabajar con hombres. Entonces, justamente eso es lo que busca la equidad, reconocer estas diferencias y trazar líneas para que todos podamos llegar desde nuestras posibilidades a la meta planteada. Y yo creo que esa podría ser el principal espacio donde los actores podríamos intervenir. Gracias, doctora Judith. Doctora Marta Alicia. Adelante. Gracias. Yo he pensado sobre esta pregunta que los problemas nos acercan cuando tenemos problemáticas específicas que atender en el aula, en la administración, en lo cotidiano del día a día. El tema de la inclusión se debe de medir, en muchas instituciones se hace de manera diversa. Desde la parte de la normatividad, si bien existen especificaciones que se deben de cumplir, en el día a día, a veces las personas que estamos, no como actores, como personas responsables en el aula, en la administración, en lo que hacemos en el día a día, nos falta a veces entender que los temas de la discriminación son múltiples, es un crisol. Aquí en el Politécnico tenemos una variedad, una amalgama de condiciones muy particulares, en donde sabemos que muchos de los estudiantes que vienen, que están aquí en el instituto, vienen del interior, en condiciones precarias. Tenemos un programa de becas en donde se trata de abarcar y dar equidad para que las personas continúen, pero no basta con eso. Necesitamos acercarnos a los problemas para atenderlos. Nos acercamos a los problemas, por ejemplo, en el aula, cuando un chico nos menciona que es del grupo de la diversidad sexual y no sabemos cómo atenderlos. Nos acercan cuando alguna chica se acerca a nosotros y nos dice que ha sido violentada por algún profesor o por alguna maestra o por algún compañero. Una forma de estar comprometidos como personas, como actores educativos es esa, acercarnos a las problemáticas, pero no desde la parte normativa, desde lo que tengo que dar desde mi clase, desde la parte administrativa y lo que me dicta el nuevo modelo educativo, o con las nuevas estrategias de aprender a aprender, o las estrategias de intervención, o las estrategias psicopedagógicas. Tenemos que hacer tal vez más, pero crear desde esta parte de la base. Bien se dice que las estructuras, como lo han dicho aquí mis compañeros y compañeras del panel, las estructuras no cambian si nosotras y nosotros desde la parte de las bases proponemos aspectos.
Si bien se tiene que transversalizar la inclusión, la tenemos que adaptar a las condiciones específicas de las necesidades muy particulares que tenemos. Tenemos que acercarnos a través de talleres, de sensibilización para desnaturalizar aquello que vemos y que se considera que es lo normal. El que desde la perspectiva de género discriminen a las chicas que están estudiando en carreras de las ingenierías, de las aeronáuticas, que les pregunten qué están haciendo ahí, que tendrían que estar en sus casas lavando la ropa de sus hermanos. Es un ejemplo de lo cotidiano. Dar mejores oportunidades a las madres adolescentes que tenemos en este instituto. Esa es una asignatura de las muchas que tenemos pendientes, porque solamente, por ejemplo, tenemos un lactario. Se habla de muchas condiciones de que dentro de la normativa deberían de existir, pero no las tenemos. Hay que trabajar mucho en la parte de la diversidad, de la inclusión, de la no violencia, con temas específicos en donde la no discriminación sea un tema permanente y que no tengamos que hacer foros necesariamente para evidenciar las condiciones en las que estamos. Espero de manera ferviente que esto cambie, pero es una responsabilidad no de las estructuras, no de la administración, sino de todas las personas que conformamos las instituciones de educación superior. Gracias, doctora. Hemos hablado de instituciones educativas, actores educativos, y corresponde hablar de la investigación educativa. Para esto planteamos el siguiente cuestionamiento. ¿De qué manera influye la investigación educativa en la transformación de prácticas escolares para la construcción de una sociedad incluyente? Doctor Ernesto, por favor. Sí, gracias. Bueno, empecemos por reconocer que el campo de la investigación educativa es muy amplio, entonces cuando lo acotamos al tema de las prácticas escolares, que es el elemento de la pregunta, el campo se reduce significativamente, pero no su complejidad, ¿no? Al respecto, yo solamente puedo hablar desde mi experiencia, no voy a hablar de asuntos deontológicos, de lo que debería hacer, les voy a hablar un poco de lo que he visto que puede hacer la investigación educativa, ¿no? Entonces, en mis años como investigador en este campo y también dirigiendo tesis de mis estudiantes en la maestría, en el doctorado y también algunas en la licenciatura, lo que he visto es una gran capacidad de incidencia, pero depende mucho el tema, depende de cómo se haga la investigación y de qué se anda buscando. Entonces, voy a hablar solamente de los casos en los que recuerdo que mis estudiantes quisieron cambiar las cosas que ellos vieron que estaban mal y que tenían que ser corregidas. Recuerdo claramente, por ejemplo, el caso de un estudiante que estaba cursando conmigo la maestría y tenía un problema de cómo los estudiantes de un bachillerato trataban a los muchachos migrantes. Tenemos distintos tipos de inmigración en México y del que él estaba preocupado era de la migración interna, de gente que viene a trabajar de otras partes al corte del café, ¿no? Entonces le digo, pues empieza por diagnosticar el problema. Entonces durante 6 meses empezó a observar la interacción de sus estudiantes y se dio cuenta que en realidad los conocía menos de lo que pensaba a sus alumnos. Entonces adoptó una metodología muy sencilla que le permitió documentar de qué naturaleza era el problema y a partir de ahí, cuando se dio cuenta que no podía resolverlo solo, se alió con un profesor de educación física. Y entonces diseñaron un plan para enseñar valores cívicos y de convivencia con el maestro de educación cívica. Después de un año de implementar, que fue casi todo el ciclo escolar, se dio cuenta que sus estudiantes habían cambiado varias de las prácticas nocivas que él había detectado frente a los estudiantes en condición de migrantes, que sus calificaciones habían subido, pero no había erradicado muchos otros problemas. En realidad lo que la investigación le permitió saber es más o menos saber por dónde tenía que incidir y se dio cuenta que no podía hacerlo solo. Si ustedes gustan, es un aprendizaje mínimo y una transformación bien acotada, pero significativa en su contexto. Así les puedo contar casos de investigaciones hechas por mí o por otros colegas sobre violencia en el noviazgo, sobre consumo de drogas, sobre exclusión de comunidades indígenas en la Universidad Veracruzana, donde yo trabajo, donde tenemos 5 sedes de una universidad veracruzana intercultural bellísima. Bueno, ahí hay discriminación. Cuando nuestros estudiantes quieren irse de algún campus a otro a estudiar, hay resistencia ante el idioma que hablan, hay resistencia ante sus necesidades de aprendizaje, etcétera. Lo que hemos aprendido ahí es que la investigación educativa tiene 2 potenciales muy importantes: ayudarnos a entender mejor un problema que creemos desde las nociones del sentido común que ya entendimos,
y que no necesariamente es así. Y en algunos casos, en función del enfoque y del alcance, puede ayudarnos a subvertir, si no el conjunto del problema, algunos elementos, ¿no? Quisiera yo ser muchísimo más, digamos, no sé, efusivo respecto a los alcances de la investigación, decirles que a través de ella se arregla todo. No, y hay unas cosas que no se arreglan, por ejemplo, no se arreglan en el sentido de que no tienen una solución unívoca y fácil, que es, por ejemplo, la forma en que se diseñan las políticas y los programas públicos, en las que se direccionan los apoyos, que es otro tipo de investigación, que también necesitamos hacer. Esta investigación no está orientada a cambiar las prácticas escolares, pero nos ayuda a identificar mejor cómo hay algunos problemas que no se originan en la escuela, sino que vienen de una cadena de decisiones que anteceden en la escuela, ¿no? Y si bien es cierto que es tarea de los profesores acondicionar las políticas, mediarlas, reconvertirlas, adecuarlas, también es cierto que hay una gran matriz institucional que si no entendemos y que si no desmontamos para saber cómo incide sobre el trabajo cotidiano en las escuelas en cualquier nivel, nos quedamos solamente con una parte de la explicación. Entonces, en ese sentido, me parece que la investigación educativa tiene un gran potencial, pero en el caso de países como México, gracias, ahora cierro, en el caso de países como México, y esto es algo que hemos discutido en el COMI hasta el cansancio, la posibilidad de que incida en la toma de decisiones y en la transformación de los problemas cotidianos todavía está por venir, es decir, todavía está por desarrollarse. Gracias. Gracias, doctor Ernesto. Maestra Elisa, por favor. Bueno, pues iniciaré tomando lo que Ernesto nos acaba de decir. Hay investigación educativa en México, hay investigación sobre diversidad, hay investigación sobre el papel de los docentes, de los estudiantes, pero lamentablemente esta investigación no llega a las autoridades, o si llega no es tomada en cuenta para la toma de decisiones. Como nuestra pregunta incide en la parte de las prácticas escolares, vemos todavía mucha dificultad para que la investigación existente baje a los actores reales, a las escuelas, a las situaciones que están urgiendo de una respuesta y para los cuales la investigación tendría que ser su principal insumo. Se hace investigación, pero a veces de manera muy generalizada, muy cuantitativa, muy global, y las respuestas que se dan son tan genéricas que no nos ayudan realmente a lo más específico, a lo único singular que se vive en las diferentes escuelas donde pues la diversidad se manifiesta plenamente. Por otro lado, creo que aunque hay esta investigación, no toda la investigación es contextuada. Muchas de las investigaciones surgen de marcos positivistas o de perspectivas que no están situadas en las realidades que se viven. Algunas no tienen el compromiso de dar respuesta a la sociedad. No quiero decir que todas, pero aún todavía estamos en situaciones, desde mi perspectiva, desde la experiencia que a mí me ha tocado tener, todavía incipientes en cuanto a los resultados de la investigación. Recientemente hay un movimiento mucho mayor acerca de la investigación cualitativa, hay mucho más respeto por los resultados que se tienen y se está buscando que la investigación, cuando hablamos de diversidad, sea participativa, que no se investigue sobre las personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad, que no se investigue sobre las mujeres, sino con las mujeres. Y más aún, la investigación se esperaría que en estos ámbitos fuera emancipatoria, que fueran las mismas mujeres, las mismas personas con discapacidad, los mismos grupos étnicos, quienes pudieran también acceder a una investigación que dé respuesta a muchas de las cosas que serían para ellos sustantivos y relevantes. En los últimos años ha habido un creciente interés por investigar sobre las creencias epistemológicas de los docentes cuando tienen a un chico o a un grupo o a una situación que va más allá de lo que ha sido convencional o que generalmente han hecho, y saber realmente qué es lo que ellos piensan, de dónde parten, cuáles son aquellas ideas que tienen acerca de la diferencia. Mucho también ha habido investigaciones sobre sus representaciones sociales, sobre sus teorías implícitas. Estas investigaciones quisiéramos que llegaran a las instancias pertinentes para que dieran cuenta de lo que los docentes mismos están pidiendo,
para poder, de lo que están pensando, sintiendo, desde cómo los comprendemos, desde cómo han sido formados, representados y se han autodenominado, para poder incidir en nuevas estrategias o maneras de abrir la diversidad a todos los actores. Gracias, doctora Lisa. Pasamos con la doctora Judith, por favor. Gerardo Echeita señala que para trabajar en el tema de la inclusión hay que tener visión con la meta que se quiere alcanzar, convicción con lo que se hace, voluntad política para aguantar y seguir a lo largo del camino y conocimiento para saber cómo se va a hacer y qué es lo que podemos hacer. En ese sentido, yo considero que la investigación educativa está justamente en este ámbito, en el conocimiento de los problemas, de las particularidades, de los contextos en los que trabajamos. Ya lo señalaba el maestro Ernesto al inicio, la investigación educativa nos ayuda a develar esas cuestiones que nosotros creíamos que ya habíamos entendido, a conocer los factores que intervienen en los problemas y que nosotros no nos percatábamos que estaban allí. Ahora, las universidades en general siempre han sido tachadas de las torres de marfil, es decir, que lo que hacemos no impacta en la vida social. Y sí, ciertamente, es muy difícil, todavía hay muchos obstáculos en nuestro país para que la investigación educativa llegue a las instancias encargadas de las tomas de decisiones o llegue a transformar realmente la vida y las necesidades de las personas. Por eso creo que más la investigación en la que se hace en México está más orientada al conocimiento de los problemas y no a el planteamiento de cuestiones más concretas. Si se me permite poner este ejemplo, en un congreso sobre inclusión educativa donde estaban Oliver Barton, Filkenstein y otros, un panel como este, decían que ellos estaban muy entusiasmados en hablar sobre las condiciones de la inclusión educativa y era un foro de maestros y que los maestros estaban profundamente decepcionados porque ellos lo que querían eran planteamientos prácticos de qué podían hacer en el salón de clase para trabajar con sus alumnos con discapacidad. Y bueno, Roger Slee dice, y ahí nos dimos cuenta que la investigación educativa no necesariamente llega a las necesidades de los maestros, a las necesidades como decimos, del ciudadano a pie, del que está todos los días frente al salón de clases. Ahora, ¿eso nos debe desanimar para hacer investigación educativa? Por supuesto que no. Cada vez la investigación nos permite conocer los problemas, pero también involucrar a aquellos sujetos que son nuestro interés de investigación. Como ya la doctora Elisa Saad decía, a trabajar con las personas con discapacidad, a trabajar con los indígenas, a trabajar con las mujeres. En otros sistemas educativos, particularmente en Inglaterra, en las instituciones educativas hay un departamento de gestión de políticas públicas, en donde la investigación que se hace se pasa a un departamento que establece vínculos con las cámaras de los lores, con las personas que hacen políticas públicas. A mí la primera vez que me tocó trabajar allí me sentí maravillada, por fin vi que el esfuerzo por hacer una investigación iba a ser escuchado por alguien que tomaba las decisiones. A nosotros nos falta ese paso, pero eso no invalida los conocimientos, eso no invalida los logros de la investigación que hacemos desde los centros de investigación, pero también que hacen los maestros en sus contextos y en sus condiciones a veces tan desfavorables, en donde se enfrentan problemas que difícilmente pueden ser explicados desde los centros de investigación, tienen que ser explicados desde las aulas y desde las necesidades de estos maestros y alumnos. Gracias. Adelante, doctora Alicia.
La investigación educativa, desde mi particular punto de vista, tiene todo un reto. Un reto porque se analiza, se revisa lo que pasa en cuestiones sociales. Si bien tenemos investigación de carácter cuantitativo, la parte cualitativa a veces se desdibuja. Se habla de hacer investigación educativa porque doy clases de alguna materia en algún lugar, y la investigación educativa requiere de metodologías, de estrategias, de estudio de teorías y de un gran espectro para poder conformar investigaciones que nos develen estos aspectos y nos diagnostiquen situaciones particulares. De manera específica, en el Instituto Politécnico Nacional, la investigación educativa tiene una deuda pendiente. Si bien se hacen estos grandes esfuerzos como este foro, y espero que sean muchos foros más, existen dentro de las normativas nacionales, dentro de los parámetros institucionales tipo CONACYT e incluso en los institucionales, un dejo para la investigación educativa. Pareciera que cualquier persona lo puede hacer, pareciera que puede ser cualquier ocurrencia. Y generalmente se nos evalúa a las personas que hacemos investigación educativa desde la óptica de la ciencia, desde la productividad de la tecnología. E incluso los recursos que se otorgan son de menor cantidad a los que se le da a la investigación científica. Este tipo de situaciones hay que ponerlas en la mesa, hay que hablarlos, que la comunidad también provea de sus opiniones para que esto pueda tener avances significativos en el aula, en todo lo que hacemos en lo cotidiano. No podemos avanzar si no comprobamos. Y precisamente la parte de cómo transitar desde unos resultados de una investigación educativa hacia la gestión de políticas específicas es todo un reto. Tenemos muchos ejemplos, muchos que sí han podido tener un buen término y otros que se han quedado en el camino. Y también tenemos muchas experiencias en otras instituciones, desde el lado de la exclusión de participación de las mujeres, en donde se requiere que exista un 50-50% en aspectos de la política, en aspectos educativos, en puestos directivos, en aspectos de no exclusión de un gran sector de las mujeres que conformamos más de la mitad de este mundo. Les pongo el ejemplo que se estableció en el año 2013 en lo que ahora es el INE, en el IFE, en donde se hizo un análisis a través de investigaciones cuantitativas y cualitativas, en donde se observaba que solamente existía un 23% de mujeres en puestos de dirección. ¿Qué se hicieron a través de estos resultados? Se hicieron políticas de acciones afirmativas. ¿En qué se traduce esto? En que durante un tiempo solamente las convocatorias y las ternas a donde iban a ocupar nuevos puestos, las personas iban a ser asignadas solamente a mujeres. Esto con el objetivo de poder equilibrar esta plantilla. Falta mucho que hacer, pero solamente con la investigación educativa, la investigación desde el punto de vista feminista, desde lo que a mí me toca aportar en este momento, podemos avanzar. Se tienen unas experiencias, unas investigaciones muy interesantes desde la unidad de género, en donde se analizaron qué pasa con las investigadoras científicas del Politécnico, cuáles son los factores que alientan o limitan su participación en las ciencias. Y observamos que no son solo de carácter curricular, hay que ver el tema de la inclusión, el tema de lo que es la discriminación en laboratorios, en las carreras, en los puestos, porque tenemos desde la investigación constructos sociales, en donde la doble jornada, lo que es la maternidad, a nosotros nos hacen un alto. Esto también debemos de investigarlo para no sentirnos excluidas en todos los terrenos en donde los hombres y las mujeres tenemos que participar en tiempos iguales. Debemos de dar mayores oportunidades en ese sentido. Y, por ejemplo, último, un botón. El Sistema Nacional de Investigadores, el cual ustedes conocen y del cual mis compañeros son o han pertenecido, en el nivel 3, en el Politécnico solamente tenemos 7 mujeres. Es el nivel más alto de 1.195 personas que lo constituyen. Revisemos qué se está haciendo. El DESNI hizo algunas políticas y unas prácticas específicas. ¿Qué podemos hacer a nivel institucional?
Estas investigaciones deben ir de lo macro a lo que nos toca hacer, no solo a las instituciones, sino de manera particular a los sujetos o personas que trabajamos en el día a día y que podemos contribuir de alguna manera a que las instituciones y las oportunidades a jóvenes que vienen a ver un futuro mejor puedan lograrlo. Gracias, doctora. Bien, agradezco de antemano el valioso aporte de los panelistas y en verdad el tiempo que dedican a compartirnos todo este conocimiento. Y bueno, nada más me queda decir que bueno, se abarcaron aspectos educativos, institucionales y de investigación acerca de este problema de inclusión, equidad y calidad en la educación. Y bueno, para cerrar esta parte simplemente quisiera decir que parecería ser que existe todavía un vacío de todos los actores que acabamos de comentar. Y bueno, es necesario, como bien decían por aquí, un análisis introspectivo para poder solucionar muchos de los problemas que tenemos al respecto. Agradezco su participación y hago entrega de las constancias a los ponentes. Gracias.